todos. Bienvenidos a nuestro canal. Me llamo Sara y soy una chica avatar. Les haré la presentación de su canal. Hoy vamos a adentrarnos en la fascinante historia y los secretos de los cementerios de La Habana, sitios emblemáticos llenos de historia, cultura y misterios. Si son curiosos y les atraen los misterios, no se pierdan este video. Acompáñenme en este recorrido y no se pierdan los secretos detrás de estas majestuosas obras. El valor de una sociedad humana se mide, en gran parte, por la forma en que honra y protege sus sepulturas. No importa si se trata de un modesto túmulo de tierra o del mausoleo más imponente, el respeto hacia estos lugares representa la reverencia que le debemos a quienes nos precedieron. Cuidar y preservar estos espacios no solo es un acto de memoria, sino también una señal inequívoca del aprecio que sentimos por nuestra propia historia y por los lazos que nos unen con nuestros antepasados. Durante unos 300 años, desde que se estableció la villa de San Cristóbal de La Habana en el siglo XVI, la costumbre predominante en la ciudad fue enterrar a los difuntos dentro de las iglesias. Este ritual se mantuvo prácticamente sin cambios, aunque en situaciones particulares, como grandes epidemias, se permitió la creación de cementerios provisionales para manejar el aumento en el número de fallecidos. Sin embargo, en abril de 1804, una real orden emitida por la corona marcó un punto de inflexión en estas tradiciones funerarias. Esta disposición prohibía formalmente la inhumación dentro de los templos religiosos y ordenaba la construcción de cementerios en las afueras de los núcleos urbanos. El capitán general Don Luis de las Casas fue uno de los primeros en promover la idea de construir un cementerio en La Habana. Su objetivo era acabar con la costumbre de enterrar dentro de las iglesias. Cementerio General de La Habana o Cementerio de Espada. La historia del cementerio fundado por el obispo Juan José Díaz de Espada y Landa, bajo el gobierno del capitán general Salvador de Muro y Salazar, segundo marqués de Someruelos, resulta fascinante desde sus orígenes en el siglo XIX. Siguiendo la inspiración de las ideas de las Casas, en 1804 se inició la construcción de este cementerio, que se nombró Cementerio General de La Habana, o, en honor a su fundador, Cementerio de Espada. Se levantó extramuros, en el litoral norte de la ciudad, situado en la zona del Hospital de San Lázaro, cuya entrada principal se orientaba hacia la actual calle Marina. El acto inaugural tuvo lugar el 2 de febrero de 1806. Durante casi 40 años, sus terrenos bastaron para los enterramientos directos en tierra, pero desde 1845 la demanda superó la capacidad original, obligando a edificar muros con nichos para seguir prestando este servicio. El proyecto arquitectónico fue obra de Etienne Sulpice Ayet, quien concibió el camposanto con un trazado rectangular de unos 125 metros de norte a sur y 85 metros de este a oeste. O sea, unos 10.625 metros cuadrados. Una tapia alta encerraba el recinto, dotando de recogimiento y solemnidad al conjunto. En cada una de sus esquinas se levantaba un obelisco, señalando el espacio de las bóvedas del osario subterráneo. La portada principal, orientada al sur, destacaba por su diseño de arco triunfal, con una anchura de 10 varas, flanqueada por pilastras toscanas y rematada por una puerta casi cuadrada que servía de acceso solemne. Además, dos paneles rectangulares a ambos lados del acceso ilustraban los vínculos del cementerio con la religión y la medicina, ámbitos inseparables de la misión que cumplía este cementerio histórico. La capilla tenía la estructura de un templo etrusco. El altar consistía en un bloque de piedra, sobre el cual se encontraba un crucifijo hecho de ébano y marfil. Las pinturas de la capilla fueron realizadas por Perovani y finalizadas en 1810. En el siglo XIX el duelo, luto o traje negro en los entierros, se llevaba como demostración de tristeza y lo conservaban los parientes como por promesa, voto o sacrificio. Era costumbre vestir luto un año por los padres, esposos y los hijos, por los hermanos 6 meses, y 3 por los tíos y primos. Durante este tiempo permanecían las ventanas que dan a la calle cerradas. Asimismo era costumbre celebrar un ágapa o banquete fúnebre en la casa del difunto, al que eran convidados los deudos, los amigos y los pobres para que todos orasen por el difunto. En La Habana duraba el banquete 9 días y durante ese tiempo no salían a la calle los inmediatos dolientes. Avanzado el siglo XIX se fue reduciendo a 3, el número de días en que se reúnen a la ágapa los parientes y amigos. Los cadáveres eran conducidos a las iglesias en hombros, y cuando abierto el cementerio, la larga distancia que los separaba de la ciudad hizo necesario otros medios de conducción, atravesaban el ataúd en un carruaje, al que seguían varios ocupados por los parientes y amigos del finado. El cementerio, que recibió el nombre de su fundador, fue finalmente clausurado el 3 de noviembre de 1878 por orden del capitán general Arsenio Martínez Campos.
luego de haber asimilado más de 314.000 entierros. 30 años después, durante la segunda intervención militar norteamericana, en 1908, el gobernador militar norteamericano Charles Magon disponía su demolición y el traslado de los restos que allí quedaban al cementerio de Colón. Después los terrenos fueron vendidos y urbanizados. En 1847 fue clausurado el cementerio del Vedado, situado en el espacio que actualmente ocupa la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más tarde, en 1860, dejaron de existir las modestas necrópolis del Cerro, en Ciénaga, en el camino hacia Puentes Grandes, cerca de la actual calzada de Boyeros, así como la de la parroquia primada de Extramuros Jesús del Monte, que tuvo el primer cementerio de rango a cielo abierto de la ciudad, situado detrás de la misma. También desapareció el cementerio de los Molinos, ubicado en las inmediaciones de la estancia que llevaba ese nombre. Por su parte, el cementerio de Atarés, en las faldas del castillo, fue clausurado en 1868. Cementerio Viejo de Guanabacoa. Desde el año 1814 comenzó a gestarse la idea de establecer un cementerio junto a la ermita del Potosí y de la Inmaculada Concepción, con el objetivo de erradicar los enterramientos que tenían lugar en y los alrededores de las iglesias de Guanabacoa. Este proyecto permitió que, en 1821, se realizara el primer entierro en el lugar que acabaría siendo conocido como Cementerio de Guanabacoa. Con el paso del tiempo, se inauguraron otros camposantos en el municipio, y comenzaron a nombrarlo Cementerio Viejo de Guanabacoa. A pesar de que el primer entierro oficial en el Cementerio Viejo de Guanabacoa se remonta a la segunda década del siglo XIX. Las sepulturas existentes tanto en el interior como en el patio de la ermita del Potosí son considerablemente más antiguas. Particularmente curiosa resulta la del capitán de fragata de la Real Armada, don Juan de Acosta, cuya lápida tras la reja de entrada al atrio así apunta: pasajero que hoy me pisa, párate a considerar, que has de venir a parar en ser como yo, cenizas. El Cementerio Viejo de Guanabacoa, declarado Monumento Nacional en 1997, sobrevive a un estado de deterioro profundo. Allí resisten aún panteones de valor monumental. Sin embargo, los trabajadores se han visto obligados a inmortalizar en una pared: prohibido hacer y echar brujería. El cartel anuncia sin tapujos el principal mal del camposanto: la profanación de sepulcros, desvalijados hasta de las argollas de cobre que adornan las lápidas. Cementerio Chino de La Habana. Fundado en 1893 y declarado Monumento Nacional en mayo de 1996, es un pequeño camposanto, de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, que no solo guarda los restos de varias generaciones de chinos asentados en Cuba, sino que es además un tesoro cultural que lo hace patrimonio de la ciudad. En diciembre de 1882, el primer cónsul chino en La Habana, Liu Lianyuan, comenzó las gestiones para la construcción de un cementerio solo para chinos, pues ya en esa época sumaban miles los chinos que habían emigrado a la isla. Este proyecto chocó directamente con la oposición de la Iglesia Católica, que puso obstáculos de todo tipo hasta que las autoridades concedieron el permiso en 1893, 11 años más tarde, en un terreno que era propiedad del médico cubano Federico Colli y que él mismo vendió a las sociedades chinas por 8.000 pesos de la época. El diseño fue obra del arquitecto don Isidro Arribas, quien lo planeó con una visión simbólica que conecta el cielo, la tierra y el más allá. Está formado por 4 cuadros irregulares, cortados por 2 ejes en cruz que marcan el trazado básico y representan el cielo, la tierra, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En este cementerio, actualmente solo tienen derecho de enterramiento los chinos originarios, sus cónyuges y sus descendientes hasta la segunda generación. Las personas fallecidas son colocadas en nichos de la sociedad china a la que pertenecen o en bóvedas particulares. Las capillas, que son propiedad de instituciones privadas, son solo empleadas como osarios. Lamentablemente, el estado de conservación no es el que debería tener un lugar con tantos valores culturales e historia. Cementerio Judío de Guanabacoa. La localidad de Guanabacoa cuenta con el único cementerio judío del occidente de Cuba. Los terrenos para edificar dicho cementerio, el primero en el país, fueron comprados por la Congregación Hebrea Unida, primera asociación judía en la isla, en 1906, y 4 años después, en 1910, abrió sus puertas el camposanto y aún sigue funcionando. La necrópolis cuenta con unos 1.100 sepulcros, ubicados en un terreno de 145 metros por 112 metros, unos 16.240 metros cuadrados.
El Camposanto se encontraba en grave deterioro y fue restaurado por los 500 años de La Habana. Entre las curiosidades que alberga se encuentra un monumento dedicado a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y cuenta además con un monumento a la SOA que data del 1947 donde se encuentran enterradas 6 pastillas de jabón fabricados a partir de la grasa de cuerpos humanos, procedentes y trasladados desde un campo de concentración fascista. Cementerio de la Lisa. El Cementerio de la Lisa, originalmente llamado Cementerio Municipal de Marianao, fue el cuarto camposanto del municipio Marianao, tras las clausuras sucesivas del cementerio parroquial de San Francisco Xavier, del de los Hornos y del de la Playa. Comenzó a prestar servicios el 1 de octubre de 1927, tras aproximadamente un año de construcción que se ejecutó a un costo de 21,000 pesos, los cuales fueron asumidos por la Municipalidad de Marianao. A comienzos de la década de 1910 ya era evidente que el cementerio de la Playa o del Corojo, como también se le conocía, resultaba insuficiente para las necesidades del municipio Marianao. Al mismo tiempo que poderosos intereses inmobiliarios presionaban al ayuntamiento para que renunciara a esos terrenos que habían alcanzado un gran valor. Por esas razones, el coronel Baldomero Acosta, alcalde de Marianao, dispuso, ya en 1913, que se adquiriera otro terreno para construir un nuevo cementerio. Fue entonces que el municipio adquirió la finca Santa Teresa, en el barrio de La Lisa y encargó las obras al contratista Eduardo Beato para que construyera el nuevo cementerio, que entre gestiones, discusiones y aprobaciones, tardó en materializarse casi 15 años. El nuevo cementerio de Marianao, que luego se conocería como Cementerio de La Lisa, se diseñó con 6 manzanas y 16 calles, lo que lo convirtió en ese momento en el segundo mayor de la provincia después de la necrópolis de Colón. Necrópolis Cristóbal Colón. En 1854, el gobernador general de Cuba, Juan Manuel Pezuela y Ceballos, marqués de Pezuela, consciente de las limitaciones de espacio del cementerio de Espada, concibió la idea de construir un nuevo cementerio en La Habana que fuera de mayores dimensiones y dotado de mayor prestancia. Su proyecto incluía el traslado de los restos del almirante Cristóbal Colón al nuevo emplazamiento, que habría de llevar el nombre del navegante en su honor. Sin embargo, tras ser relevado de su cargo, la idea cayó en el olvido hasta 1858, cuando, por iniciativa de los señores José Bruzón y José Silverio Jorrín, concejales del Ayuntamiento de La Habana, se retomó el proyecto y se designó una comisión encargada de seleccionar el terreno donde habría de levantarse el mismo. Durante el periodo de 1858 hasta 1869 las autoridades civiles, militares y eclesiásticas discutieron el lugar más idóneo y los detalles de la administración del camposanto que se asignó al obispado, así como las labores para escoger los terrenos y procedieron a su compra o expropiación forzosa. En noviembre de 1870, la Junta de Cementerios, establecida desde 1866, decidió convocar un concurso público para la construcción del cementerio Cristóbal Colón. A este certamen se presentaron 7 proyectos, y el 17 de julio de 1871 fue seleccionado como ganador aquel identificado con el lema: La pálida muerte entra por igual en las cabañas de los pobres y en los palacios de los reyes. Dicho proyecto fue presentado por el arquitecto Calixto Aureliano de Loira y Cardoso, graduado de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando de Madrid. Según la propuesta de Loira, la necrópolis se edificaría originalmente sobre una superficie rectangular de 504.458 metros cuadrados. El diseño contemplaba una gran cruz central que atravesaría el rectángulo y abarcaría toda su extensión, acompañada de 4 cruces menores situadas en los espacios comprendidos entre los brazos de la cruz central y los límites del camposanto. Los cuadriláteros restantes ocuparían el espacio disponible, completando así la disposición general del cementerio. El cementerio se extiende majestuosamente sobre un terreno rectangular de 56 hectáreas, lo que ya nos da una idea de su impresionante tamaño. De este a oeste hay 8 cuadras o 810 metros de longitud, y de norte a sur se recorren 6 cuadras o 620 metros con 20 centímetros. Dimensiones que lo convierten en uno de los espacios más amplios de la ciudad. En su interior alberga unas 52.360 propiedades, de las cuales 8.000 destacan por su alto valor patrimonial y están protegidas bajo los grados de protección 1 y 2. La estructura general del lugar está organizada en 4 grandes áreas llamadas cuarteles, denominados según los puntos cardinales. Cada cuartel, a su vez, se divide en sectores más pequeños que reciben el nombre de cuadros. 2 avenidas principales atraviesan el cementerio, una discurre de norte a sur y la otra de este a oeste. Este diseño no es casual,
representa las 5 heridas de Cristo en la cruz, un potente símbolo cristiano que guía la organización y jerarquización del lugar visual y espiritualmente. Dentro de este diseño, se establece una jerarquía social en los espacios, un legado de su diseñador, Calisto de Loira, que se refleja en la variedad y el valor de los terrenos. Encontramos zona de monumentos de primera, zona de monumentos de segunda, zona de monumentos de tercera y cruz de segundo orden. Campo común. En el punto donde convergen las avenidas principales se erige la capilla central, punto neurálgico del cementerio. La entrada principal se encuentra justo en el centro del lado norte. Sin embargo, el cementerio también ofrece otras vías de acceso, una portada en el lado sur y 2 puertas adicionales situadas en los extremos este y oeste, alineadas con las calzadas. Este acceso múltiple facilita recorrer y descubrir todo el legado arquitectónico y espiritual que alberga este extraordinario espacio. A ambos lados de la portada principal del norte y de la del sur encontramos 2 cuerpos de edificios, destinados a oficinas y servicios. Portada principal. La portada definitiva del cementerio se debe al arquitecto Eugenio Raineri Sorrentino, quien asumió el diseño tras la decisión de la comisión evaluadora de modificar la propuesta original de Calisto de Loira, ajustando principalmente sus dimensiones. La construcción de esta emblemática entrada se llevó a cabo entre 1871 y 1874, utilizando cantería como principal material. Sus proporciones impresionan. Alcanza una longitud de 34,40 metros, un espesor de 2,50 metros y una altura máxima de 21,66 metros hasta el remate del grupo escultórico superior. En marzo de 1899 se incorporaron 2 relieves creados por el escultor cubano José Vilalta Saavedra. Uno representa la resurrección de Lázaro y el otro, la crucifixión de Jesucristo, sumando aún más valor a la portada. Este mismo artista es responsable del grupo escultórico de la parte superior, compuesto por 3 estatuas de mármol que representan las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. En la base de estas figuras se inscribe en latín Janua Sum Pacis, que significa Soy la puerta de la paz. Las esculturas fueron esculpidas en Italia y partieron desde Génova hacia Cuba el 5 de julio de 1899. Un muro perimetral de mampostería de 3 metros de altura delimita los contornos del cementerio de Colón. En él se alternan 3 pilastras separadas por un sólido enverjado de hierro fundido con lienzos de pared con la cruz de redención de bajo relieve en su centro. En la parte superior la cerca está coronada por copas de hierro fundido. La capilla central, concebida para ser la obra principal del cementerio, está ubicada en la intersección de las 2 avenidas principales. Su planta, única de este tipo en Cuba para una construcción religiosa, es octogonal. Para la religión cristiana el número 8 simboliza la resurrección. Está compuesta de 3 cuerpos concéntricos, que al ser de alturas distintas, resultan escalonados. El exterior de los cuerpos de la capilla es el más bajo y forma una galería o pórtico de arcadas de medio punto, que rodea el edificio. De los otros 2 cuerpos que constituyen la capilla propiamente dicha, el central se eleva sobre 8 pilares y sostiene una cúpula en rincón de claustro reforzada por nervios y terminada en una cruz. En su interior posee detrás del altar mayor un fresco, copia del juicio final de la Capilla Sistina, realizado por Miguel Melero Rodríguez. Galería de Tobías. La Galería de Tobías es el sepulcro más antiguo del cementerio, construido ante la escasez de nichos en el cementerio de Espada. Es una galería subterránea ubicada en el cuartel NE, dando frente a la calle A y limitada por las calles 9 y 13. Posee 2 entradas, una en cada extremo, con 2 pequeños pórticos, de donde parten 2 escaleras de piedra de San Miguel, con 32 escalones, que dan acceso al interior. Tiene 3 metros de ancho por 4 de altura y 95 metros de largo. Su construcción es de mampostería y ladrillos y está cubierta con una bóveda común provista de ventilación y luz por medio de 6 torrecillas con cristales. Los nichos, que suman más de 500, están dispuestos en las paredes en 3 hileras sobrepuestas. Se tapiaban con ladrillos o con lápidas de mármol, en la que se ponían inscripciones o bajorrelieves. No obstante las buenas condiciones del local, pronto se vició su atmósfera y se clausuró en 1874. En 1877 una investigación determinó prohibir los enterramientos en catacumbas en el cementerio por las condiciones de la zona. El primer enterramiento en ellas fue el de Calisto de Loira. Precisamente el arquitecto que llevó adelante el proyecto del Camposanto y falleció a los 33 años. El osario general de la necrópolis habanera,
Es una construcción de planta octogonal con cubierta en forma de pirámide también de 8 caras, rematada por una cruz. La fecha de construcción del edificio destinado a osario general data del mismo momento de inauguración del cementerio. Ampliación del cementerio. Desde los inicios el cementerio poseía un reglamento para su ordenación interna, que contemplaba la llamada Ley de Zona Cementerial. Una disposición sanitaria que prohibía construir dentro de los 1000 metros a partir de las tapias. En el siglo XX, esta ley constituía un impedimento legal a la expansión de la ciudad. Por esto, por decreto de 16 de septiembre de 1921 se modificó lo contemplado en esas ordenanzas sanitarias, permitiéndose construir dentro de la zona de los 1000 metros en torno al cementerio. Así en 1922 se proyectó la ampliación del cementerio por su parte este, con un área dedicada a las inhumaciones temporales y a depósitos de restos. El 1 de julio de 1924 se abrió al servicio público. Con esta ampliación la superficie general del cementerio aumentó a 560.000 metros cuadrados. La necrópolis está plagada de monumentos y panteones de gran valor artístico y arquitectónico. Haremos referencia a unos pocos. Panteón Familia Falla Bonet. La familia le realizó el encargo en 1933 a Mariano Benlliure y Gil, el gran escultor español, pero debido a la guerra civil el envío no llegó hasta 1939. Concebido en forma de media pirámide de granito, con una puerta en relieve en el frente que, fundida en bronce, representa una escalera en perspectiva por la que ascienden 4 hombres que portan el féretro. A los lados de la puerta, sobre unos peldaños, se alzan las estatuas de la Piedad y el Dolor en mármol, a tamaño natural, mientras sobre el vértice de la pirámide levita la figura en bronce del Sagrado Corazón. Panteón de la familia Aguilera. Las arquitectas Alicia y María Elena Pujols fueron las creadoras de este espacio, diseñado con un enfoque minimalista y una planta rectangular que juega ingeniosamente con la relación entre el interior y el exterior. El sepulcro está configurado por 4 muros que delimitan el recinto, aunque permanece abierto al cielo, lo que aporta una atmósfera particular. La reja y la alfombra de granito negro que se extiende bajo ella hacia el interior del panteón guían la mirada hacia el oratorio, protagonista de la composición. Este espacio central se caracteriza por una losa de granito suspendida que resalta la importancia del oratorio dentro del conjunto arquitectónico. Elemento protagónico de la composición, que está definido por una losa de granito volada sobre la que figura la Piedad, esculpida en mármol de Carrara por Rita Longa. La modernidad de esta escultura, considerada un ícono de la vanguardia escultórica cubana, el juego cromático en blanco y negro del mausoleo, y la limpieza de las formas arquitectónicas hacen que el panteón se destaque. Panteón Familia Núñez Gálvez. El panteón se construyó en 1956, destacándose en la necrópolis por la contemporaneidad de su apariencia arquitectónica, afiliada a los códigos formales del movimiento moderno. Con una concepción geométrica, se distribuye en 2 partes, un bloque rectangular recubierto de mármol en el que aparecen inscritos los nombres y fechas de fallecimiento de los miembros de la familia Núñez Gálvez. Y el elemento que más destaca es el paraboloide hiperbólico de estructura laminar que apoya 2 de sus ángulos en la tierra para luego unirse en la zona superior, techando o resguardando al monumento. Esta estructura ascendente, que remata una cruz de sencillo diseño, combina impresionante ligereza con gran belleza visual, donde destaca el contraste de los materiales constructivos empleados. Cemento sin repellar al interior y el exterior recubierto de mosaicos dorados. Sus autores fueron los arquitectos Max y Enrique Borges, auxiliados por el ingeniero Félix Candela. Lamentablemente, la estructura ha sufrido algunos daños por la falta de mantenimiento, pero sigue siendo un ejemplo destacado de la arquitectura modernista. Panteón de la Asociación de Reporteros de La Habana. Su arquitecto fue Arnaldo Salas. Elevado sobre el nivel de la calle por una escalinata, este monumento se distingue por un esbelto arco parabólico de hormigón armado que domina la estructura. Ante el arco, se alza una cruz asimétrica de grandes proporciones, que acentúa el carácter monumental del conjunto. Un muro perpendicular al arco guía al visitante hacia el interior, protegido por 2 elegantes paredes de vidrio que permiten la entrada de la luz y la contemplación del espacio. Bajo la bóveda del arco se ubica el vestíbulo, en cuyo subsuelo reposan los sepulcros. La composición, sencilla pero es profundamente expresiva. El 18 de febrero de 1987 la necrópolis fue declarada Monumento Nacional por la Resolución 51 del Ministerio de Cultura. Atendiendo al carácter excepcional de sus valores entre los que sobresalen exponentes del devenir histórico, social, la arquitectura, la escultura.
las artes decorativas y la notable presencia de elementos del imaginario popular, que contribuyen a la definición de la nacionalidad. No obstante, precisamente a partir de los 90 comenzó a entronizarse el vandalismo y la profanación de sepulcros y fue considerable la cantidad de obras de arte, bronces e incluso placas completas de mármol que fueron robadas dada la ausencia de una protección eficiente de un sitio declarado monumento, lo cual llegó a ser escandaloso. Esto fue mejorado con este siglo, pero continúa la desidia y la mala administración del camposanto. Se decidió plantar árboles en las calles de segundo y tercer orden, que en principio pudiera parecer una medida correcta para mejorar el equilibrio medioambiental, sin considerar las distancias correctas a bóvedas y panteones, las especies y su mantenimiento, de manera que al crecer estos árboles, no dañaran los monumentos con sus raíces y hojarasca, dándose casos de bóvedas destruidas al realizar el corte irresponsable de árboles. Incluso panteones de primer orden de protección que supuestamente serían restaurados por la oficina del historiador, permanecen saqueados en su espera. Es de destacar el trabajo de las asociaciones de gallegos residentes en Cuba que de manera excepcional poseen 58 panteones en la necrópolis, y han realizado una gran labor restaurándolos, contra el poco interés de las autoridades. La crisis se extiende a todo el servicio funerario ofrecido por el Estado, envejecimiento de los carros fúnebres, deterioro de panteones y osarios, escasez de madera y flores, deficientes servicios en funerarias, así como mala terminación de los ataúdes. Desde 2006, la Dirección Provincial de Servicios Necrológicos de La Habana comenzó a brindar el servicio de cremación con la puesta en marcha de un horno en el Cementerio Nuevo de Guanabacoa. De acuerdo con cifras oficiales, durante 2015 fueron cremados en la capital 6.131 cadáveres. El 26% de los 23.641 fallecimientos registrados en la provincia. En 2006, cuando comenzó a operar el crematorio de Guanabacoa, apenas se cremaron 90 fallecidos. La población, de una manera práctica, muchas veces opta por esta solución, para evitar el compartir a su occiso con otros fallecidos en una tumba común y evitar la difícil tarea de asistir a los 2 años a su exhumación, para colocar sus restos en un osario. En la ciudad de La Habana existe 21 cementerios. En el municipio Plaza de la Revolución se hallan además los cementerios Chino y Bautista. Guanabacoa cuenta con 6 camposantos, el Viejo, el Nuevo, los 2 Hebreos, el Sefardita y el Macabeo, y los de las comunidades de Peñalver y Barrera. Regla, el Cotorro y La Habana del Este poseen cada uno su cementerio. Arroyo Naranjo tiene 2, el Trigal y el Calvario y La Lisa cuenta con 3, La Lisa, el Guatao y el Cano. Mientras que los habitantes del municipio Goyero se sirven de 4, 2 en Santiago de las Vegas, 1 en el Bajay y el otro en Calabazar. Todos por la más mínima ética merecen nuestro más alto respeto. Espero me hayan seguido en este recorrido por la interesante construcción de los cementerios de La Habana y sé que su curiosidad ha sido satisfecha, aunque el final de la historia no sea nada satisfactorio. Vamos, ayuden a este pequeño canal y suscríbanse, den un like y toquen la campanita. Les deseo la mejor de las vidas a todos y no se pierdan el próximo video sobre más secretos. Chao.